Imagina despertar en un día completamente normal, sin saber que, en pocas horas, todo iba a terminar. No hubo explosiones, no hubo señales claras en el cielo. Todo empezó, en silencio, las personas seguían con sus vidas, riendo, trabajando, haciendo planes, y como si el mañana estuviera garantizado. Pero no lo estaba. Algo no estaba bien. El aire se sentía diferente, pesado, incómodo, difícil de explicar. Algunos lo notaron, pero decidieron ignorarlo. Porque aceptar que algo está mal, significa aceptar que puede ser el final. Y nadie quiere pensar en eso. Nadie quiere creer que todo lo que conoce puede desaparecer. Ese fue el error. Mientras el mundo seguía adelante, sin sospechar nada, el final ya había comenzado. Cuando finalmente se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Había un hombre, diferente a todos los demás. Mientras el mundo seguía su camino, él veía algo que nadie más quería ver. Su nombre era Noé. No era rey, no era un guerrero, no tenía poder, pero tenía algo que nadie más tenía: de una advertencia que decidió tomar en serio. Mientras todos construían sus vidas, él comenzó a construir algo extraño, una estructura enorme, fuera de lugar ni inexplicable. Y entonces empezaron las preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Construir algo así? ¿Para qué sirve? Pero las preguntas pronto se convirtieron en burlas, risas, señalamientos y desprecio, porque para ellos no tenía sentido. Nunca había llovido así, nunca había pasado algo parecido. Un diluvio era ridículo. Y aún así él continuó, día tras día, año tras año, sin detenerse, sin responder a las burlas, como si supiera algo que nadie más sabía. Y tal vez ese fue el verdadero problema. No era que no entendieran, era que no querían entender. Porque si él tenía razón, entonces todo lo demás estaba a punto de acabar. Pero el problema no era solo que nadie escuchara, era el mundo en el que vivían. Un mundo que ya no era como antes. La violencia había dejado de ser algo raro, y se había vuelto parte del día a día. Las personas ya no dudaban, ya no sentían culpa, hacían lo que querían, cuando querían, sin pensar en las consecuencias. La corrupción estaba en todas partes, no era solo en unos pocos, era en casi todos. La maldad se había normalizado. Y lo más peligroso es que nadie lo veía como un problema. Su reían, su justificaban, su acostumbraban. Porque cuando todo el mundo hace lo mismo, deja de parecer incorrecto, pero no lo era. Cada día que pasaba, todo se volvía peor. Más caos, más violencia, más oscuridad, como si el mundo entero estuviera cayendo, poco a poco, sin darse cuenta. Y mientras eso ocurría, Noé seguía construyendo, en silencio, sin detenerse, porque él sabía que esto no iba a terminar bien, y que todo lo que estaba pasando no era el final, sino el motivo por él. ¿Cuál el final? Estaba por llegar. Mientras el mundo seguía perdido en su propio caos, Noé no se detenía. Día tras día, golpe tras golpe, seguía construyendo. No era algo pequeño, no era algo simple, era enorme. Demasiado grande para ser ignorado, y demasiado extraño para ser entendido. La gente pasaba, miraba, y no podía evitar reír. Ahí va otra vez, todavía sigue con eso. Se volvió loco. Las burlas no paraban, pero él tampoco. Bajo el sol, bajo el cansancio, sin descanso real, seguía, como si cada segundo importara, como si el tiempo se estuviera acabando. Y eso era lo que nadie entendía. No era solo una construcción, era una preparación. Cada tabla colocada, cada golpe de martillo, era una cuenta regresiva. Pero para los demás, solo era un espectáculo ridículo, algo de que reírse, algo sin sentido. Porque aceptar que tenía razón significaba aceptar algo mucho peor, que todo lo que conocían, todo lo que daban por seguro, estaba a punto de desaparecer. Y eso era algo que nadie estaba dispuesto a creer. Así que eligieron lo más fácil, seguir riendo, mientras él, en silencio, seguía preparándose para algo que ya no se podía detener. El día llegó, sin advertencia clara, sin un sonido que lo anunciara. Pero algo era diferente. El cielo ya no se veía igual. Las nubes comenzaron a juntarse, más oscuras, más densas, como si algo estuviera a punto de romperse. El aire se volvió pesado, difícil de ignorar. Las personas lo notaron. Miraban hacia arriba confundidas, incómodas, pero sin entender. Y entonces
Ocurrió. Una gota, pequeña, casi insignificante, cayó del cielo y tocó el suelo por primera vez. Nadie reaccionó. Era solo agua, algo simple, algo normal, pero no lo era. Otra gota, y llega otra más. El sonido comenzó a repetirse, suave al principio, casi tranquilo, pero constante, demasiado constante. Las conversaciones se detuvieron, las miradas cambiaron. Algo no encajaba, porque esto no era común. La lluvia no paraba, seguía cayendo, cada vez más fuerte, cada vez más rápida, y lo que antes parecía inofensivo, comenzaba a sentirse diferente, más intenso, más serio, más imposible de ignorar. Algunos empezaron a inquietarse, otros aún intentaban convencerse de que no era nada, pero en el fondo, todos comenzaron a sentir lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien, y llega por primera vez. La duda apareció. ¿Y si esto no era solo lluvia? ¿Y si esto era el comienzo? La lluvia ya no era lluvia, era imposible de detener. Caía con fuerza, sin pausa, sin dar tiempo a pensar. Las calles comenzaron a desaparecer. El agua subía, lentamente al principio, pero no se detenía. Las personas dejaron de ignorar. Ahora corrían, gritaban, buscaban refugio, intentaban entender, pero ya era tarde. Las puertas se cerraban, los caminos desaparecían, y entonces alguien recordó. Noé, el hombre del que todos se burlaban, el que construyó, sin detenerse, el que advertía, mientras nadie escuchaba. De repente, todo tenía sentido, pero entender no cambiaba nada, porque cuando llegaron ya no había entrada. La puerta estaba cerrada, golpes y gritos, desesperación, pero desde dentro no hubo respuesta, porque ese momento ya había pasado. La lluvia seguía cayendo, más fuerte, más violenta. El agua ya no estaba en las calles, estaba en todas partes, subiendo, avanzando, cubriéndolo todo. Y diga, lo más aterrador es que no había a dónde huir, no había lugar alto, no había refugio, solo la certeza de que ya no había escapatoria. Y diga, en medio del caos, todos entendieron lo mismo. No era solo una tormenta, era el final. Y diga, esta vez no había nada que pudieran hacer. El agua ya no dejaba nada en pie. Lo que antes eran calles, ahora era un mar sin control. Las casas desaparecían una a una, los árboles eran arrancados, como si no pesaran nada. Todo lo que parecía firme, en todo lo que parecía seguro, estaba cayendo. El nivel seguía subiendo, sin pausa, sin descanso. Las personas intentaban escalar, buscar cualquier lugar más alto, pero no era suficiente. Nunca era suficiente, porque el agua siempre llegaba más alto. Los gritos se perdían entre la tormenta. El ruido era ensordecedor. Viento, agua, caos. Llega luego, uno a uno, los sonidos comenzaron a desaparecer. Lo que antes era desesperación se convirtió en silencio. Un silencio incómodo, pesado, donde ya no quedaba nadie corriendo, nadie gritando de nada, solo agua cubriendo todos, montañas y ciudades. Todo lo que alguna vez existió había desaparecido, y llega en medio de ese mundo vacío. Solo una cosa seguía en pie, la estructura que todos ignoraron, la única cosa que resistió, la única esperanza, flotando en medio del fin. Y llega. Mientras todo lo demás desaparecía, quedaba una verdad imposible de ignorar. No fue repentino, no fue sin aviso, pero cuando decidieron escuchar, ya no había nadie a quien escuchar. Y entonces, todo quedó en silencio. La tormenta, que no parecía tener fin, finalmente dejó de rugir. No de golpe, no de forma clara, solo se desvaneció. Pero el mundo ya no estaba, no quedaban ciudades y no quedaban caminos, no quedaba nada que reconocer, solo agua, un horizonte infinito, quieto, pesado, inmóvil. El mismo lugar que antes estaba lleno de vida, ahora era irreconocible. Y en medio de ese silencio, la única cosa que seguía allí era la arca de Noé, flotando, existiendo, como si nunca hubiera pertenecido a ese mundo que desapareció. Dentro había vida, fuera no quedaba nada. Y llega por primera vez. No había ruido que ignorar, no había voces que distraer, solo silencio, un silencio que obligaba a enfrentar la verdad. Todo había terminado.
No por accidente, no de forma repentina, sino después de ser ignorado una y otra vez. Y lo más inquietante es que no fue la tormenta lo que tomó al mundo por sorpresa, fue el hecho de que, cuando llegó, nadie estaba realmente preparado. Porque el final nunca parece real, hasta que ya pasó.